Bienvenidos una vez más a otro episodio de Texans, este canal dedicado a la crianza de hormigas y a la fabricación de hormigueros. Hoy vamos a hablar de las ATA. Como siempre, principios aplicables a cualquier colonia o a la mayoría de colonias de cortadoras de hojas, pero les voy a contar algunos tips que me han ayudado a mí y que pueden ser útiles a la hora de recuperar o de levantar una colonia, o de pronto aquella colonia que está un poquito quedada, que no avanza. También cómo poder ayudarla a que levante, a que progrese. Siempre dándole un progreso, vamos a llamarlo sostenible, que no sea tan extremo ni tan lento. Porque a la hora de criar cortadoras de hojas o cultivadoras de hongo, también se corre el riesgo de hacer un progreso muy acelerado y que no haya suficientes obreras para atender el hongo, o que crezcan desmedidamente la cantidad de hormigas, pero no tanto la cantidad de hongo. Eso requiere unas mediciones, por llamarlo así, o unos cuidados que nos permitan mantener un equilibrio en esas dos. Recordemos que cuando criamos cortadoras de hojas no solo estamos criando hormigas, de manera indirecta estamos criando un hongo, que es otro ser vivo. Entonces vamos a ver qué me ha ayudado a mí a regular de manera natural la humedad sin estar humedeciendo el sustrato o el área donde las tengo. Vamos a ver también, quiero que estén atentos a ese tip de cómo mantener la humedad de manera natural. Vamos a ver la variedad en la dieta, cómo la he manejado yo, porque aunque son cortadoras de hojas, podemos darles una variedad en la dieta, en la dieta del hongo. Ya sabemos que finalmente es el hongo el que se va a alimentar. En el caso de las ATA, ¿no? Las Saccharomyrmex tienen sus leves diferencias. Quiero también, de paso, invitarlos a que estén atentos al canal. Vienen un par de hormigueros espectaculares que a mí mismo me han fascinado. Entonces, también quiero que estén atentos a eso. Y vamos a ver todo esto aplicado sobre esta colonia de ATAs. Ustedes recordarán que esta colonia sufrió tremendamente en el invierno. Los que han visto ya mis videos sobre cortadoras de hojas sabrán la historia de esta colonia. Estaban así y vamos a ver qué pasó, cómo logramos recuperarlas de tener un hongo del tamaño de la uña del dedo gordo, quizás un poquitico más grande a como lo tenemos ahora. Fue un proceso al comienzo duro, difícil. No pensé que lo lograra, pensé que iba a perder esta colonia, pero vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver cómo están ahora. Y de paso, pues agradecerles como siempre el apoyo al canal e invitarlos a que me comenten cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier sugerencia sobre el tema de este video es bienvenida. Gracias por acompañarnos en el canal. Quiero también mandar un saludo especial a un amigo que hace poco se enfrentó a una cirugía, alguien que apreciamos mucho en la comunidad de Keepers, en especial en Colombia. Nelson Ibáñez, un abrazo para ti, mi hermano. Me alegra que te estés recuperando de tu columna. Y de paso un abrazo para ese pequeño gran criador, Christopher. Sigue así, sigue los pasos de tu papá. Bien, vamos a darle paso a los clips. Están Bocato di Cardinale, exquisitos, de rechupete, como digo yo. Espero que disfruten de este video. Un abrazo para todos y bienvenidos. Bien, al cabo de una semana y media, 2 semanas, ya veíamos el hongo empezando a crecer. Noten ustedes esas partes oscuras, es porque la materia orgánica con que van alimentando al hongo empieza a ser absorbida por el hongo. Ya eso me empezó a dar un poquito más de tranquilidad, pero fue un par de semanas después cuando ya vi huevos y algunas larvitas pequeñitas que ya empecé a llenarme de muchísima ilusión, porque ya parecía que tanto la reina como las pocas obreras que había ya estaban haciendo sus rutinas habituales para el crecimiento de la colonia. Así como nuevamente conecté un área de forrajeo, y ya para ese entonces la primavera empezó a dar los primeros frutos, me refiero, las primeras flores de mi rosal. Y obviamente ustedes saben que yo las congelo para tener abastecimiento para todo el año y también para evitar que haya contaminación del hongo. Me gusta congelar la mayoría de cosas que les doy a mis hormigas
y las hojas y flores no son la excepción. Estos pétalos que son un poquito más eh, como oscuros es porque ya han estado congelados. Noten ustedes, ahí están haciendo una pequeña obrerita. Allí ya hay larvas, pupas. Realmente eso me daba mucha ilusión, mucha tranquilidad y la convicción de que por lo menos otra vez íbamos por buen camino. Fue como volver a empezar, básicamente. Volver a empezar con una reina y unas cuantas obreras y un pequeño pedazo de hongo, después de todo el hongo que había el año pasado. Y es fascinante ver cómo ese tono blanco denota un hongo florecido y estos tonos más oscuros, dependiendo del material con que lo estén alimentando, pues se torna verde oscuro, rojizo o un poco más amarillento cuando les doy avena. Yo les voy alternando entre avena, pétalos deshidratados, pétalos congelados, a veces pétalos frescos, los lavo bien. También les doy espinaca, brócoli, uvas. Y más adelante les mostraré otro par de cositas más que agregué a la dieta de estas hermosas hormigas. Y miren ustedes la cantidad de prole que empieza a haber sobre el hongo y el tamaño que va adquiriendo. Cada vez empieza a tomar un tamaño nuevamente más robusto. Y empiezo a ver esas cámaras que van ellas mismas haciendo dentro del hongo. Y dentro de cada cámara empiezan a observar una cantidad de prole enorme. Aquí, por ejemplo, les di en esta ocasión unos pétalos frescos. Una rosa que se veía en muy buen estado, entonces deshojé sus pétalos, los jugué con agua limpia y les puse esos pétalos frescos. Rara vez lo hago, pero esa vez lo hice. Miren, en cada rinconcito hay una cámara con suficientes pupas y larvas alimentándose del hongo. Es fascinante ver cómo ellas mismas construyen su propio hormiguero dentro del hongo. Eso es algo que las hace tan especiales a ellas. Miren esas cámaras tan hermosas, esos pequeños orificios tan fascinantes. Y ahora más adelante les voy a explicar a continuación lo que hice para hidratar sin tocar el algodón. Noten. A este punto quería hacer un cambio en la colonia. ¿Un cambio a qué me refiero? Siempre yo hidrataba levantando la tapa del contenedor cúbico y humedeciendo el algodón. Así mantenía la hidratación y la humedad. Pero en una conversación que tuve, o en varias conversaciones que he tenido con un par de excelentes criadores de cortadoras de hojas, que son Adrián Saldarriaga y Julio César, con ellos hicimos un directo. De hecho, un directo espectacular. No lo digo yo, lo han dicho muchos. Es un gran directo. Es más de una hora hablando de cortadoras de hojas, donde no fue simplemente una charla informal, sino que contestamos una por una serie de más de 20 preguntas relacionadas con las cortadoras de hojas. Ellos dos saben muchísimo sobre el tema. Les dejo al final de este video la lista de reproducción donde está ese directo sobre cortadoras de hojas. Van a disfrutar mucho. Realmente es mucha la calidad que hay allí. Entonces, conversando con ellos me decían, hombre, uno puede mantener la humedad o la hidratación de la cámara del hongo mediante la dieta. Eso lo aprendí de ellos y lo he aplicado con mi colonia de atas. Y lo vamos a ver a continuación en los clips que vienen, cómo mediante la dieta me he valido para que la hidratación se mantenga. Jamás volví a tocar, a destapar, jamás volví a meterme con el algodón. De hecho, ellas mismas han ido despedazando el algodón y lo han ido sacando de la cámara del hongo porque el crecimiento así lo ha exigido. Entonces, estén atentos a eso. Es un tip importante, interesante. Al final del video, la lista de reproducción. Y de paso, por favor, pásense por Instagram si así lo desean. Pueden comentarme allí, preguntarme, etcétera, ver material que no incluyo en mis videos. También en el Facebook coloco algunas otras cositas, o escribirme aquí al Telegram, cualquier pregunta personal o consulta que quieran hacer sobre el tema de la crianza de hormigas o de hormigueros o de materiales, etcétera. Los espero por allí, pásense por ese lado
Espero disfruten los clips finales, agradeciéndoles por este rato que han dedicado a este video. Es un video que tiene unas pautas, unos parámetros bien interesantes que sé que les van a servir. Un abrazo para todos y los dejo aquí ya en la recta final. Chao. La sugerencia que me dieron y empecé a aplicar para hidratar el hongo de manera natural fue suministrarles lechuga fresca. Compré una lechuga, lo más, se suponía que decía orgánica, entonces escogí esa, un poco costosa, pero si no consiguen orgánica, por lo menos quiten las hojas alrededor que recubren la lechuga, que es donde están los fungicidas y los herbicidas, etc. Y ya con las hojas interiores, ya se supone que están más limpias, menos empapadas de químicos, son las que les doy. Y mire cómo llenan de hojas de lechuga. Ustedes saben que la lechuga, por su composición o por su forma, conserva mucha humedad. Eso permite no solo alimentar el hongo, sino mantener unos niveles altos de humedad de manera natural, sin hidratar el algodón. Y miren cómo prácticamente fueron 2 hojas de lechuga que les puse y quedó apenas eso. Y miren el hallazgo que hice tan fascinante. Esa tremenda pupa que había ahí. Eso me emocionó mucho porque se veía realmente descomunal. Y lo que se vendría a continuación iba a ser muy interesante. Recordemos que estamos ante una especie con castas bien definidas. Miren ese monstruo que está allí. Cuando la vi, pensé por un momento que se me había colado una Novomesor o algo había pasado, porque era demasiado grande en comparación a sus hermanas. El primer super mayor de esta colonia de atas. Mírenlo aquí, le pude hacer esta toma. Estaba un poquito esquivo, no quería ser filmado. Me di mis mañas para poder darle la vuelta al recipiente del hongo. Y volvemos con la variedad. Mire, hojas del rosal, nuevamente lechuga, pétalos congelados, espinaca, les doy acelga también. Pero la lechuga es fundamental. Les voy rotando, no siempre les doy lo mismo. Entonces, en una ocasión les pongo pétalos congelados con hojas, en otra ocasión pétalos con lechuga, en otra ocasión solo avena. En esta ocasión les había llenado todo eso de avena y en cuestión de minutos le habían entrado toda a la cámara del hongo. Allí la ponen y las jardineras empiezan a regar por diferentes partes o a distribuir por diversas partes la avena. Entonces la avena es muy seca, va obviamente a absorber humedad. Después de que les doy avena a los 2 o 3 días, entonces les pongo lechuga para compensar un poquito esa pérdida de humedad que supone un alimento tan seco. Noten ustedes, aquí les alterné lechuga, y esos 2 pedazos amarillos que ven al fondo son auyama. Les fascina. Les había puesto 3 pedazos grandes y solo dejaron un par de pedacitos pequeños. Y aquí llegó el momento de la verdad, el momento de la ampliación. El hongo ya está bastante grande, lo han notado ustedes, y necesitaba hacerles una nueva ampliación porque ya el hongo está demasiado grande. Pero no quiero hacerles una configuración muy grande porque me tengo que mudar de acá. Así que la idea era colocarles algo lo más pequeño, pero que les permitiera aumentar un poquito. ¿Qué iba a hacer? Mediante esa T iba a cortar aquí la manguera, hacerle un corte, y ese conector de plástico, esa T, agregarles esa otra cámara para que quedara más o menos como vamos a ver a continuación. Mire, de los 3 pedazos de auyama solo dejaron esos 2. Días después los devoraron completamente. Y miren cómo quedó. Allí puse las pequeñas piedritas de arcilla con carbón activado, la arlita que llamamos, y miren ya cómo está el hongo. Prácticamente ya está ocupando casi yo diría que como el 80% de la cámara. Ahí está la reina, tiene a la super soldado ahí encima de ella, y miren esa gran cantidad de hormigas que tiene el hormiguero. Esos pétalos más oscuros son pétalos deshidratados que compro por Amazon también.
Y noten ustedes que en las paredes hay bastante condensación, lo cual me indica que los niveles de humedad pues se mantienen más o menos estables. No han empezado a usar esa cámara, han puesto un poquito de basura en un rincón de esa cámara, ya ellas por lo menos tienen el espacio y ellas decidirán qué hacer con esa cámara. Yo básicamente lo que quería era que tuviesen más espacio porque ya las veía prácticamente full en esa cámara principal. Y ambas las voy a cubrir, bueno, siempre las mantengo cubiertas. Esta cámara principal siempre cubierta oscura y la otra también. Y por ahora están colocando aquí, en este rinconcito, basura, hongo muerto. Pero ya tienen el espacio y ya decidirán qué hacer y cómo hacerlo. Les contaré en un siguiente video qué ha pasado con ellas. Mientras tanto, les dejo, como ya les había comentado, una lista de reproducción sobre la crianza de cortadoras de hojas, sobre las ATA, y donde está el directo que les comenté. Espero que puedan ver esa lista de reproducción, echarle una repasada si no han visto, suscribirse al canal porque se vienen un par de hormigueros de rechupete. Y muchas gracias, feliz crianza de hormigas, chao.